Bien, pues vamos con el análisis de Bitcoin y de cripto para el fin de semana. Ya estamos en la mitad de la sesión americana y creo que podemos tener un par de puntos interesantes en Bitcoin para hacer dinero aprovechando los pequeños movimientos, como digo, del finde. Lo primero, si no has visto mi vídeo anterior, te adelanto que estamos en un momento bastante jodido en la bolsa y que pocos están viendo, y se trata de una rotación defensiva que claramente la estamos viendo con esta subida tan impresionante del oro y de los metales a la misma vez que se ha dado ese spike tan importante en los bonos, junto con Bitcoin y las tecnológicas débiles. Eso es un termómetro también del riesgo, y con el Russell 2000 explotando, que mucha gente se está haciendo esta pregunta, pero son pocos los que responden esta pregunta de forma acertada, a mi parecer. Y es que, como vemos, el Russell 2000 está imparable, y esto se debe justamente a que el dinero inteligente está huyendo del riesgo. Y tú me dirás, ¿está huyendo del riesgo metiéndose en las empresas pequeñas? Pues sí, porque estas empresas tienen un flujo de caja más líquido y están menos expuestas a la deuda a nivel global. Y como esta crisis y esta rotación defensiva se está dando justo por una crisis de deuda, o una supuesta crisis, o unos temores a esa crisis de deuda, pues el Russell 2000 está haciendo máximo, mientras que los índices están dudando muchísimo. Y esto históricamente precede este tipo de rotación y luego precede caídas más intensas en las bolsas. Ya os digo que los bonos, el tema de los bonos, después del spike no ha terminado de relajarse. Después del spike no ha terminado de relajarse totalmente, como veis. No ha llegado a su base y los precios de todos los bonos a todos los años, tanto de Japón como de otros países, han quedado bastante altos, en zonas de máximo. Fijaos, los de Alemania está en máximo. Y el de Estados Unidos, aunque es el más controlado por el poder que tiene la Fed y el poder económico que tienen de controlar y de amortiguar todos estos golpes, lo vemos que ha tenido al alza, pero que aún no ha sido un contagio fuerte. Así que por eso nos encontramos en ese punto. El dinero inteligente está pensando justo eso. Estamos en un momento un poco jodido, es momento de abrir posiciones defensivas, abrir cobertura y esperar las próximas semanas a ver cómo se desarrolla esto, porque cada vez son más las probabilidades de que nos vamos a la mierda. Y lo digo por todos los que están empezando a comprar acciones así como locos y se están poniendo largos en este punto del mercado, ahora que ha empezado el 2026. Y ahora que estamos hablando de eso, me gustaría enlazarlo con el gráfico del SP500, porque se ve muy bonito, como veis aquí, estamos en máximo, pero yo os quiero marcar dos fractales que podrían estar dándose ahora mismo. Y bueno, como os decía, esto es un fractal que a mí me llama poderosamente la atención. Si fuéramos más atrás en el tiempo, también se da este tipo de fractal en ciclos anteriores de 4 años, lo que pasa es que, como veis, a una escala menor, porque la bolsa también estaba menos apalancada, no había tanto acceso a internet, al tema de las inversiones, y todo ese tema ha crecido mucho, ¿no? Y ha hecho que los movimientos sean mucho más agresivos y exponenciales. Pero sobre todo quiero que os fijéis en el ciclo anterior de 4 años, donde a partir del 1 de enero, que perdonad, pero no lo he puesto aquí, esto tenía pensado poner 1 de enero, y esto también es el 1 de enero, fijaos que justo a partir de este tramo, a principios de enero de los años electorales de Estados Unidos, fijaos la corrección que se dio el ciclo anterior. Para mí, que este fractal es súper parecido. El fractal comienza en enero del año siguiente al electoral, donde vemos una recuperación suave de la bolsa, paulatina, que va poco a poco, y en la mitad más o menos de ese ciclo tenemos un bajón importante que limpia posiciones, hace que la bolsa respire y que después de eso podamos tener este super tramo al alza. Como vemos, en este ciclo de 4 años ha pasado exactamente lo mismo. Después del año de las elecciones, que fue bastante movido, como vemos, que ahora vamos a ir a eso, a partir de ese punto, como vemos, tuvo pequeñas subidas, con algunas correcciones por el camino, pero nada importante, hasta que llegó un punto también más o menos por la mitad del ciclo, que quizás se desfasa un poco de este, pero fijaos cómo el movimiento es súper parecido, es calcado, y en esa mitad del ciclo se da una bajada fuerte, que como decimos limpia posiciones y le da un respiro a la bolsa para que haga su último tramo. Os hago la pregunta, respondedme en comentarios, ¿qué pensáis que va a pasar este año? Porque estamos en este fractal, estamos justo en este punto, estamos en el 1 de enero, ha empezado el año de las elecciones estadounidenses, algunos analistas interesantes y me decían lo mismo, que todos los años atrás y todos los ciclos anteriores, los años de las elecciones, aunque la gente dice que suelen ser más calmados porque el presidente quiere que la bolsa esté bien y recibir votos, pero lo cierto es que la historia nos dice lo contrario. Todos los años donde hay elecciones, el mercado suele ser muy movido. No digo que siempre hayan caídas, pero siempre hay mínimos sacudidas súper fuertes que hacen limpieza antes de terminar el año al alza, o incluso podrían ser las caídas y esas limpiezas de enero, febrero, el primer trimestre, para luego terminar el año positivo. Como digo, este fractal pone los pelos de punta. Fijaos en el tiempo, unos 1400 días. Daos cuenta cómo la bolsa tuvo un exceso que tuvo que limpiar durante unos meses y llevamos un tramo súper parecido, súper al alza. Y ahora que hablo un poquito de datos históricos, te lo voy a enlazar con otra gráfica súper importante, y este es el gráfico del TLT, que si lo pongo a una temporalidad más pequeñita, lo que podemos ver, y esto nos dice la historia, no digo que vaya a pasar así, pero ha pasado como las últimas 10 veces, es que cuando
la bolsa sube, los bonos estadounidenses tienen que subir a la vez y eso refuerza el escenario de que hay fuerza y de que la bolsa está subiendo con una estructura sólida. Pero ¿qué ha pasado en los últimos máximos que ha hecho el S&P 500? Que mientras que el S&P ha ido haciendo nuevos máximos, los bonos han ido perdiendo bastante su precio. Y esto, lo que digo, en la historia siempre nos ha dicho que la bolsa está subiendo con mucha fragilidad. Si la bolsa y los activos de riesgo ya sabéis que no suben, tampoco va a subir Bitcoin y el mercado cripto. Así que por eso el análisis es el mismo para los dos ahora mismo. Como decía, bonos bajando y el precio del S&P subiendo. Demuestra mucha debilidad. ¿Y cómo se suele solucionar esto? ¿Qué nos dice la historia? Lo más normal aquí, en este escenario, es que el S&P caiga buscando los rendimientos de los bonos. O sea, bajando y equilibrándose con el movimiento de los bonos a la baja y confirmando que sí que había una debilidad oculta dentro del índice. Eso es lo más probable, se ha dado como en el 70 al 80% de los casos, y la otra probabilidad es que los bonos se vayan recuperando mientras el S&P está en una tendencia lateral y no hace máximo. Así que esto también es una buena señal que iremos vigilando y que iré trayendo en el canal, porque mientras siga bajando el precio de los bonos, mientras se hacen nuevos máximos, que ya dudo que a partir de aquí vayamos a hacer nuevos máximos, recordad que el gap ha tardado, este es otro tema, el gap ha tardado como una semana en cerrarlo, ni siquiera lo ha cerrado del todo. Ahora ya me meto en el Eurostock, que aún lo vemos más débil. El Eurostock sí que no ha conseguido cerrar en toda la semana su gap bajista. Esto es nefasto ahora mismo para las bolsas, nos demuestra que obviamente Europa no tiene tanto poder de amortiguar golpes como sí lo tendría Estados Unidos, y es por eso que la bolsa del S&P sí que básicamente ha cerrado el gap, como el Nasdaq, que lo ha cerrado muy bien y que ahora lo vemos bastante fuerte. Pero como digo, aunque no hay pánico y no sabemos aún del todo para dónde va a tirar el mercado, los inversores inteligentes ya se están posicionando, ya están empezando a rotar y no quieren su dinero en el riesgo total. Ya están buscando un riesgo más controlado, que no sea Bitcoin, que no sea cripto, que no sean incluso los 7 magníficos, y están buscando algo más a pequeña escala que en caso de crisis vaya a funcionar, porque como digo, igual si hay crisis no tienes dinero para pillarte la última tarjeta gráfica Nvidia, pero sí vas a tener dinero para comprar papel del váter y para comprar comida, eso seguro. Y ahí es donde las pequeñas empresas suben y donde se está refugiando ahora mismo el dinero. Y ahora os voy a tirar una señal súper importante para que veáis vosotros estos días, y es que esta va a ser la señal. Cuando esto se empiece a dar, chicos, preparaos, empezad a correr y a abrir cortos y a sacar todas vuestras acciones, porque se va toda la mierda. Y eso va a ser cuando el Russell 2000 empieza a corregir, que hoy ya estamos viendo que estaba corrigiendo bastante, una vela bastante fea que dejó el día jueves, una vela doji lápida, y hoy también ha abierto bastante débil. Pero la señal no es que caiga el Russell puede caer sin problema, la señal es que caiga el Russell y el dinero del Russell no vaya al SP, porque si cae el Russell y el SP no sube, significa que no está yendo ese dinero para el SP y para los activos de riesgo, está yendo para otros sitios, como puede ser el oro y como pueden ser otros refugios, y eso significaría que vamos a estar complicando más la cosa, que los inversores inteligentes ya están viendo más pistas que le dicen que no es buena idea meterse en la bolsa. Lo que yo veo estos 2 días, y es poca información, vamos a necesitar la semana que viene sobre todo para sacar una buena conclusión, es que el Russell 2000 ya está empezando a corregir fuerte. Fijaros que hoy ha caído un 1% desde la apertura de la bolsa y al momento de este vídeo, mientras que al S&P 500 le cuesta recuperar, le está costando recuperar y simplemente ha subido un 0,20%, el Nasdaq algo más, un 0,46%, mientras el Russell está cayendo el doble básicamente, y ayer fue más de lo mismo, tuvo un rechazo bastante importante, mientras que los índices dudaban también en cerrar ese gap. Así que por el momento no veo ninguna señal clara, pero tirando a que parte de este dinero que se está escapando del Russell no está entrando todo en el S&P, aún está entrando en el S&P y aún está entrando en el Nasdaq, pero ahora voy a enseñar sobre todo dónde está entrando ese dinero, y yo creo que muchos ya lo saben, que es aquí. Fijaos, ni había mirado la gráfica y hoy está haciendo nuevos máximos. ¿De dónde está saliendo ese dinero? Acaba de bajar el Russell 2000 y tenemos al oro haciendo máximos históricos. La mayoría del dinero inteligente está rotando a activos seguros que no tengan y que no dependan de esa deuda de la que estamos hablando. Así que mucho ojo, porque van a ser buenos meses para abrir cortos y van a ser buenos meses de inversión para los próximos años, para el próximo ciclo de entrada de dinero que de momento no se está dando, y ya hablaremos de eso cuando sea su tiempo. Y no me digáis que esto no es información de primera. Llevo una semana prácticamente sin dormir investigando este tipo de cuestiones y la verdad que me están encajando todas las piezas del puzzle. Si crees que estoy equivocado y que tienes una teoría mejor, que te encajen mejor que todas estas piezas del puzzle que estamos armando, ya te digo, déjamelo en comentarios que lo voy a revisar y vamos a ver qué podemos sacar todo en conclusión para poder hacer dinero. Y básicamente todo el tema este de la deuda y del carry trade está montado sobre el yen japonés y es un canario en la mina, por así decirlo. Y de momento no os puedo decir para dónde va a tirar y qué consecuencias va a tener, pero sí puedo decir que está en zonas de resistencia, que ya estamos viendo movimientos importantes. Hoy ha tenido un movimiento de volatilidad extrema que hacía un montón de meses que no veía en el yen, y esto no son buenas señales. Esto de aquí no son buenas señales. Así que esta volatilidad en el yen
me dice que vamos a ver cositas interesantes próximamente en los mercados, empezando por la semana que viene, por la reunión que tenemos que tiene que hablar, si no me equivoco, Jerome Powell. Y ojo, porque quizá puede ser el punto de inflexión. Estate atento a la semana que viene a los vídeos que vamos a estar hablando del tema y cómo podría ser el punto, como digo, de no retorno. A partir de ahí irnos a los infiernos y estar visitando a Satán bastante tiempo, tomándonos un té con él y ya volver aquí por la superficie después de pasados unos meses. Como decía, todo esto va a arrastrar a Bitcoin. Una cosa súper interesante es que Bitcoin nos está haciendo de termómetro súper bien, y es que cuando Bitcoin tiene su tendencia alcista típica y está en su mercado alcista, esto no hace de termómetro ni hace de nada, es un cohete que sube y que si no te montas te deja en tierra. Pero es cierto que cuando cambia el panorama mundial y que sobre todo cambia el tema de la liquidez, Bitcoin se convierte en un termómetro perfecto, en un canario en la mina, como digo. Y fue el primer activo de los primeros que adelantó la caída y que adelantó este cambio de flujo y esta rotación cuando llegó octubre, porque esto ya se está dando algunos meses, esto se está dando, como digo, meses atrás, esta rotación. No es todo el mundo de una, los inversores inteligentes empiezan a posicionarse primero y los demás cuando vemos señales después. Y ya por último el retail que llega cuando ya se acabó la fiesta. Como digo, si nos hace de termómetro podemos darnos cuenta que en una temporalidad más pequeña y dándonos un poco de noticias sobre los últimos días nos dice que es súper débil, el rebote no ha llegado a darse aún, con lo cual nos dice que estos inversores inteligentes ni mucho menos están ahora mismo metiendo dinero en Bitcoin, ni siquiera especulando al rebote. Mucha debilidad en el sector cripto y que de confirmarse todo lo que estábamos hablando anteriormente y en anteriores vídeos vamos a visitar el bear market de este ciclo antes de lo esperado, incluso más profundo de lo esperado, que mucha gente también está diciendo que este año sí que es imposible que caigamos muy profundo y que bla bla bla. Venga, pues vamos a ver Bitcoin así más a corto plazo, a ver qué operación podemos sacar interesante para este fin de semana. Te voy a decir lo que yo estoy haciendo y no es consejo de inversión. Lo primero, ahora mismo no estoy poniendo mucho capital, no me estoy apalancando demasiado porque considero que la operación importante para abrir en corto estuvo por esta zona de aquí, que ya sabéis que lo estuvimos viendo en vídeos anteriores, donde vimos zonas de absorción súper importantes por la zona de 97.000, 96.000, sobre todo 95.900, y después de esa caída lo estamos viendo bastante débil. ¿Qué está pasando? Que con la bolsa americana está rebotando hoy todo bastante, cerrando los gaps, aunque con muchas dudas como hemos dicho, pero quizá ese impulso sobre todo del Nasdaq nos lleve a que este fin de semana, incluso este viernes por la noche, Bitcoin pueda intentar un pequeño rebote. O sea que si me tengo que posicionar, creo que este fin de semana hasta la sesión de Powell o la semana que viene, Bitcoin va a respetar los 88.500 y posiblemente haga un pequeño rebote que supongo que llegará a 91.300, que es el POC del último par de semanas. Recordad que ahí va a ser una zona de mucho volumen, donde ha habido mucho volumen de compra-venta y que van a haber preparadas muchas operaciones defendiendo ese nivel. Al principio pensaba que iba a tener una corrección más fuerte como en el ciclo anterior y que iba a tocar el 0.50, pero cada vez lo veo menos probable y seguramente se quede en el 0.382, en 91.333. Todo esto si vemos el rebote, el pequeño rebote que estoy diciendo, si ni siquiera el fin de semana y a principios de la semana que viene, si no viéramos este rebote, aún le da más fuerza al escenario anterior que estábamos poniendo de rotación defensiva fuerte. Aún más institucionales y más gente importante está rotando y se está saliendo de Bitcoin, por mucho que nos digan que están subiendo los ETF, bla bla bla, no me importa, la gráfica descuenta todo y aquí la tenemos. Señores, fijaos por aquí cómo tenemos el tema de las absorciones, por eso he dicho también lo de los rebotes. Hacía tiempo que no veíamos una absorción tan importante, sobre todo ha sido de futuro. Nos dice que la gente ha estado apostando mucho a la baja este último tramo, abriendo muchos cortos y sin embargo no han conseguido tirar el precio. Había aquí alguien importante. La verdad que me hubiera gustado ver también esas absorciones por la parte del spot, ver que estaba vendiendo la gente en agresivo y alguien estaba comprando por abajo, pero el spot se mantenía bastante regular. Sin embargo, en los futuros, como digo, abriéndose muchos cortos y alguien estaba abajo absorbiendo esos cortos con sus largos, especulando a que va a subir, con lo cual me dice que inversores fuertes están especulando a eso, a un pequeño rebote, pero simplemente un rebote para seguir cayendo, porque si no ya estaríamos viendo compras de spot aquí que no estamos viendo ninguna. Súper importante señal. Ya os digo, si especulo el rebote va a ser con muy poco capital y intentando reabrir cortos en la parte de arriba, eso sí que lo veo más importante. Si alguien está intentando entrar en corto, intentando cazar este mercado bajista, como digo, en ese rebote vamos a tener una oportunidad bastante buena. Aconsejo que veáis absorciones ahí, que veáis si respeta el POC, como hemos dicho. Para el que no lo sepa, el POC, la zona de volumen más importante de las últimas 2 semanas, donde han habido más operaciones y que se va a respetar, o por lo menos va a ser una buena zona de resistencia. Si vemos que la rompe fuerte y que vuelve a hacer el testeo y no recupera las zonas anteriores, nos salimos rápidamente de la operación y sin problema. Pero un escenario que veo muy poco probable, con un 20% de probabilidades como mucho de que vaya a suceder este fin de semana o incluso la semana que viene. Probabilidad más alta de seguir en este rango que estamos viendo aquí
hasta la semana que viene que hayan noticias importantes como la reunión de la que estamos hablando, o la ponencia del señor Powell, que no sé ahora mismo lo que es, porque ya sabéis que el gráfico lo descuenta todo y que no necesito saber exactamente las noticias porque es que me vengo al gráfico y me las anticipan. Los inversores inteligentes ya me dejan aquí las señales que yo simplemente tengo que seguir para posicionar mi dinero en la misma dirección que la posicionan ellos. Lo más seguro es respetar este canal el fin de semana para la semana que viene tener un rebote trampa, quizá al principio de la semana, y luego terminar cayendo con las palabras de Powell, que seguramente va a dejar caer el endurecimiento de las políticas monetarias, que concuerda muy bien con todo el escenario anterior que estamos hablando. Es que, como digo, encajan todas las piezas del puzzle, y si tienes alguna que aún no la hemos encajado, ponla en los comentarios que la vamos a encajar y vamos a ver qué señal nos está dando todo este puzzle, qué figura nos sale y cómo rentabilizarla al máximo. Bueno, y más cositas, que no paramos. Fijaos en el funding rate, como lo tenemos en positivo desde que se hicieron todas estas caídas. La gente no se cree la caída. A mí me parece increíble con las señales tan importantes que están habiendo que la gente no se crea esta caída. O sea, cuanto más cae Bitcoin, más positivo se pone el funding rate, indicándonos que eso, la gente está bastante positiva y siguen abriendo muchísimos largos. Eso no lo tengáis en duda, que pese a la que está cayendo, pese al ciclo bajista y pese a los fractales y a la respiración, y a que los mercados funcionan así, con ciclos de subida y ciclos de bajada, la mayoría de gente siempre se apalanca al alza en Bitcoin, y estamos viendo una tendencia creciente de eso y que apoya un escenario de que el precio podría seguir cayendo y limpiando a todos esos ingenuos. Y una cosa, está claro que yo me puedo equivocar, pero que tengo mi escenario más claro y lo tengo clarísimo. Y si el precio cambia de dirección, empiezan a cambiar las señales, también me considero bastante flexible para darme cuenta pronto y cambiar mi dinero rápidamente de posición. Que se trata de esto, que aquí no se trata de casarse ni de que va a subir ni de que va a bajar. Se trata de ver las señales, anticiparse, meter ahí el dinero, porque por seguro que vamos a tener buena rentabilidad. Así que a mí sinceramente no me importa si sube o si baja. Hombre, me gusta Bitcoin y me gusta el sistema de las criptomonedas y creo que va a subir, que eso no va a parar de subir a largo plazo. Obviamente, cualquiera que estudie un poquito lo sabe. Sabéis que estoy siguiendo mucho el long short ratio. Siguen muchísimas cuentas en longs, el 70% de las cuentas de Binance están en long, una locura. La mayoría del capital está en short, las manos grandes están en short. Esto sigue muy alto y esto tiene que equilibrarse, y esto solo se puede equilibrar, como digo, con una manera que es teniendo bajadas fuertes que de verdad empiecen a asustar al retail. Y me gusta Bitcoin porque es súper transparente y al final esto es un poco una señal de la bolsa en general. Los últimos años siempre se ha estado siguiendo la bolsa y viendo principalmente la bolsa para ver lo que hace, como termómetro para ver lo que va a hacer Bitcoin, pero creo que últimamente tiene que ser al revés, que Bitcoin es el activo más transparente que existe ahora mismo y el mejor que existe para estudiarlo. Entonces me parece brutal tener como base de trading el Bitcoin, aunque mucha gente no lo crea. Es el más fácil de estudiar, el más barato, el que más datos tiene, porque ya te digo que esos datos son de bastante pasta cuando se trata de otros activos del SP500, y eso hay que pagar por cada dato en tiempo real. En plataformas como Atas hay que pagar, así que fijaos la ventaja de estudiar esto y de tenerlo como base de activo económico global, porque tiene también la ventaja de que cotiza 24/7, el único activo que cotiza, y a veces me hace pensar incluso que las élites o que los sistemas financieros sacaron este activo justo para tener algo así, ¿no? Un termómetro 24/7 de la economía y del capital global. Bueno, el mapa de calor, los imanes que nos va a llevar el precio. Tenemos un clúster importante en 91.000, que posiblemente es el que visitemos en el rebote que os estoy hablando, pero también bastantes zonas de liquidez importante a corto plazo en 88.300, así que podríamos tener un testeo abajo antes de iniciar ese rebote. Como os digo, buscar especular entre ese rango, y si llegara a limpiar los 88.000 y volviera a entrar en el rango, es señal buenísima para el alza. Y lo mismo, si llegara a subir a 90.000 o la zona que hemos dicho antes de rebote, sobre todo la del POC, y se retirara con fuerza, es muy buena zona para hacer cortos y para ir cubriéndolos, porque tenéis casi seguro que ahí va a rebotar el precio, le va a costar mucho pasar y vaya a tener una buena oportunidad de meter vuestros stops. Si luego lo rompe, vaya a tener un stop muy ajustado, en break-even incluso, y sin problema. Vemos dónde paran nuevos precios, pero ya os digo que voy a intentar reabrir más cortos en esa zona. Y paso de abrir cobertura porque también os digo que estos días he estado abriendo algún long intentando cazar ese rebote y no he podido, con lo cual me dice que Bitcoin está bastante inestable e impredecible, y que hay mucho movimiento, mucha rotación y también mucha opinión diferente, inversores muy importantes que están comprando los rebotes, inversores muy importantes que se están saliendo totalmente, así que muy atentos a todo eso. Aquí tenemos a Ethereum, más débil que Bitcoin. Si buscáis cortos, pues una buena idea también es buscarlo en Ethereum, porque en mi caso me fue bastante bien. Fijaos cómo está perdiendo ya bastante valor frente a Bitcoin y espero que pierda más, con lo cual esperamos más rendimiento en las caídas en Ethereum más que en Bitcoin, con la seguridad de que no nos puede dar un mechazo loco y sacarnos del mercado y hacernos esos movimientos trampa tan fácilmente como si podrían hacerlo otras cripto. Otra que me parece muy buena para hacer ese tipo de operaciones es Solana, que también, aunque está bastante fuerte este año y en estas caídas me ha sorprendido bastante,
pero igualmente es obvio que va a tener un peor rendimiento cuando Bitcoin empiece a caer. Y un mejor rendimiento obviamente para el que esté en posiciones cortas. Bueno, pues por hoy esto es lo que ha salido, así full improvisado, con todos los datos y todo lo que he estado investigando estos días, que ya os digo que no es poco. Se agradece un like, que te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo.